Díaz Barzola. Bienvenido a los estudios de Radio Espacio. Pues justamente aquí virtualmente tenemos el gusto de saludarlo. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Licenciado Jarrín, Carlos, es un agrado estar una vez más en Radio Espacio 104.7 FM, una radio democrática, una radio que siempre ha sido muy sensible con la información para la ciudadanía, para los radios escucha, y en la cual estamos dispuestos a prestar todos los que se nos pregunte, toda la solvencia del caso, para poder ir a informar a la población los sucesos, más aún de la seguridad social. Gracias a usted, doctor. Justamente pues es la segunda ocasión que nos encontramos acá en nuestro medio de comunicación. Un placer tenerlo por acá nuevamente. Pues, doctor, se ha vuelto polémico el asunto de que cuando lo entrevistamos, pues justamente usted asumía por un concurso de merecimientos la dirección del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil. Pero sorpresa, pues usted fue destituido de este cargo y entendemos que por orden judicial usted ha vuelto a ser nombrado o debería estar posicionado ya en este hospital como director. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió, doctor? ¿Podría contarnos, por favor? Bueno, esto parece toda una novela, Carlos. Resulta de que sale por los medios de comunicación nacional en el mes de enero y en el recurrir de febrero, espectacularmente páginas completas sobre un concurso de mérito y oposición para diferentes hospitales, entre esos el hospital más grande del país, que es el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros acudimos a entregar las carpetas y los documentos que se solicitaban de ley, entre esos algunos que con toda la humildad del caso llevaban la ventaja, porque tengo la gran oportunidad de verme especializado en seguridad social en la UNAM, en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en seguridad social. Entonces, ese fue el punto de arranque para obtener la máxima calificación. Haciendo una síntesis de este proceso o del debido proceso del concurso, después fuimos sometidos a unas preguntas de oposición. En estas preguntas de oposición, más del 60% eran preguntas de epidemiología. En consecuencia, tengo la oportunidad de ser profesor 15 años de epidemiología en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, de una u otra forma, he tenido ventajas que me permitieron alcanzar el máximo puntaje. Quedamos en una acta 4 finalistas, y puntualizo eso de 4 finalistas porque el actual presidente del Consejo Directivo dice que he quedado en 4º puesto. Entonces la pregunta sería, ¿por qué me dieron un nombramiento? ¿Por qué me posesionaron? ¿Por qué me dieron una acta de Consejo Directivo donde firman las 2 únicas vocalías que existen actualmente en el Consejo Directivo, que en ese momento estaban llevadas por el señor Granda y el señor Felipe Peso? Oh, sorpresa, ahora resulta que por Twitter, no oficialmente, él dice que he quedado en 4º puesto. Se me es raro, primero porque los otros 2 oponentes era el uno economista y el otro abogado. Todos 2 cuestionados y vinculados con las políticas de los que ahora están presos. 1, 2. El único que puedo, en honor a la verdad, decir que podía estar teniendo competencias conmigo, era el doctor Carlos Paz, y lo digo públicamente porque somos amigos. Entre los 2 nomás, ya que somos médicos, entendemos sobre epidemiología, pero él tiene carrera más en el Ministerio de Salud Pública y yo más en lo que es la seguridad social. Eso nos permitió quedar en primer puesto. Resulta que el primer día posesionado, que fue publicitado por los medios de comunicación nacional masiva, en el mes a fines de marzo, no recuerdo bien el día, fue un día jueves, sucede de que lo primero que descubro es de que hay casi 100 respiradores pudriéndose en la bodega.
Carlos, 100 respiradores pudriéndose en la bodega, mientras ya empezaba la pandemia y la gente muriéndose. Eso fue mi primera denuncia, que no les agradó a los vocales del Consejo Directivo. Después descubrimos un alcohol caducado, más de 800 cajas de alcohol caducado, Carlos, y con sobreprecio. Y fuimos denunciando y a su vez tratando de asistir de mejor forma a los afiliados con los trajes de bioprotección y de bioseguridad. Empezamos a recorrer las salas de UCI, las salas más álgidas del hospital, las más vulnerables, y empezamos a hacer gestión para poder recuperar y salvaguardar la imagen de este hospital. Ya que tú conoces, Carlos, que el Hospital Teodoro Maldonado Carbo hasta este momento ha sido altamente cuestionado por las administraciones pasadas. Costa arriba nosotros hemos venido demandando y a su vez luchando, inclusive para que se cambie al jerárquico superior, que son los mismos vinculados, y tengo la documentación necesaria para pasártela por interno si deseas, donde están vinculados los que están dirigiendo en este momento el hospital y que eran mis subalternos en el jerárquico superior. Resulta que al tercer día me enfermo de COVID. Un mes, 15 días en terapia intensiva y 15 días en sala general del Hospital Luis Bernaza. Muchos se preguntarán que por qué no en el Teodoro Maldonado Carbo. Bueno, el sistema de salud en ese momento estaba congestionado en el mes de abril y no les quedaron más que llevarme a la única cama que existió en ese momento en el Hospital Luis Bernaza. Por si acaso no estuve en la residencia, porque la residencia estaba cerrada y contaminada. Entonces, estuve en sala general, luego me enteré de que me querían desplazar del derecho constitucional que tenía, que era haber ganado un concurso. Se supone o asumimos que tú, que tienes más conocimientos que quien está exponiendo en este momento en jurisprudencia, es un derecho constituido de que si estoy enfermo, lo conservo, en este caso el concurso. Pero resulta que ya me estaban desplazando y me hacen firmar un documento para un amparo de protección. Por medio de ese amparo de protección, cuando ya soy dado de alta, me dan 15 días de permiso y regreso y me reintegro al hospital. En el hospital ya encontré todo, dice nuestro pueblo, la cama tendida. Encontré a todo el jerárquico, no tenía yo ni una pieza para mover. ¿Por qué? Porque ya tenían contratos, ya tenían personal de oficinista, ya tenían todo. Y yo solito no podía nada, no sabía qué hacer, porque sin alguien de confianza a mi lado, con personas que no conocía, imposible dirigir ese hospital. Más aún con los grupos o sectores de tipo político que se dejan maniobrar desde las esferas altas para este tipo de actividades que se han venido desarrollando en gestiones pasadas, como son los actos de corrupción. Y soy frontal en decirlo, actos de corrupción que ahora son develados por los medios de comunicación de tipo investigativo. Resulta que empiezo a demandar otras actividades que no son legales, ilícitas, entre esas el querer remover a funcionarios que no deben de estar en los lugares donde se encuentran todavía hasta este momento, que no tienen el perfil adecuado y no tenemos ni siquiera la confianza ni los conocemos. Al mes me remueven nuevamente. Entonces se pone el amparo constitucional en la mesa de la jueza, que se ha incumplido, y la jueza nuevamente llama sentencia y la jueza nuevamente decide lateralmente de que se me reintegre con todos los elementos y con todos los instrumentos legales que me faciliten el trabajo. Resulta que voy con dicha providencia
voy al lado de la Defensoría del Pueblo para que compruebe que se cumpla, voy con una notaria y no me dejan entrar. Solamente de replay aquí en el Ecuador. A un jubilado, a la Asociación de Jubilados del Ecuador, quien me acompañó, a un jubilado lo maltrataron porque no querían que entre. Y ahí hubo una confrontación que a lo último terminaron dejándome entrar a mí y con las autoridades del hospital, sencillamente para decirnos que no nos podían dejar posesionar porque ellos no tenían información de nada. Pese a que 15 días atrás les fuimos a notificar a estas autoridades, ellos no habían hecho ningún tipo de trámite. La jueza, al ver esto, emite otra providencia al Consejo Directivo, al Director General, al Servicio Corporativo, a Talento Humano Nacional, a las autoridades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y no se ha hecho nada. Eso fue el día viernes pasado. Llega el día martes, donde salieron por los medios de comunicación masivos, y resulta que todavía no hay nada. Absolutamente nadie ha movido ningún documento dentro del IES. Ahora la jueza, enervada al ver esta injusticia, nuevamente nos convoca para el día 23, jueves 23, donde posiblemente tendrá que ratificar y ya, como última instancia, ante este incumplimiento, asumo que ha de dictar orden de prisión para aquel que no haya cumplido esta providencia, que está legalmente constituida y en derecho constitucional tú sabes que es legal. No solamente por haber ganado un concurso o por aferrarse a un cargo, Carlos. Y me permitas hacer un paréntesis. Yo no estoy aquí de candidato a nada, ni voy a ser candidato a nada. No hay proselitismo político, hay simplemente lo que tú conoces y también los otros compañeros de la prensa, que es querer servir y salvaguardar con responsabilidad y transparencia los recursos de los afiliados, que se los han venido desfifarrando estos últimos 13, 14 años. ¿Y por qué digo estos últimos 13, 14 años? Porque antes se manejaban en ese hospital 480 millones de dólares. Ahora solamente se ha reducido el presupuesto a 170 millones de dólares, con más de 3.600 y pico de trabajadores, de los cuales casi el 30% no trabaja. Imagínense, casi 6 choferes para más de 2 carros. No puede ser, pues. O 6 secretarias en un departamento donde solamente una es la que trabaja. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que hay que cambiar. Eso, yo creo que a nosotros, los buenos, a las personas nobles, es lo que permite que nos separen de las instituciones públicas. Antes de mí le pegaron a un médico, le fracturaron 2 costillas por denunciar anomalías. Antes del doctor Gregorio Mateo, a quien le suscitó este caso, que fue de conocimiento público nacional, avaliaron a un médico también por haber demandado actos de corrupción. Le avaliaron el carro y casi lo asesinan. Se salvó de milagro. Y bueno, yo ando con guardaespaldas para que no suceda lo mismo. Pero resulta que aquí hay que ser bueno para que lo remuevan del cargo. Nada más, hay que ser honesto. Y el premio es removerlos del cargo. ¿Y a quiénes se premian? A las personas que están judicializadas. Actualmente, si investigamos quién está a cargo de la gerencia, está judicializado. Fue el director médico el que le proveía de todos los listados con sobreprecio a quien está preso, que es el señor Jairala Junino. Es decir, sigue la trama de corrupción en este hospital. Y es el pan de cada día de los medios de comunicación locales y nacionales. Nosotros queremos cambiar eso. No nos aferramos a ningún cargo. Tú nos conoces, Carlos, cómo trabajamos, cómo hemos venido trabajando por la seguridad social y lo seguiremos haciendo desde afuera o desde adentro. Pero la idea principal es hacer respetar los sagrados recursos económicos de los que aportamos, de los trabajadores,
de los jubilados, de los campesinos, de los agremiados, de todos aquellos que somos los verdaderos dueños de la seguridad social. Porque no hay presidente de la República que sea dueño de la seguridad social, o no hay empleador que sea dueño de la seguridad social, que son quienes han tenido por muchos años secuestrada la institución. Tanto sí que ahora hablan que hasta ya hay déficit económico o va a quebrar. ¿Y por qué hablan en esos términos si todos los días ingresa recursos económicos a la seguridad social? Es sencillo, ellos se los llevan. La mafia o todo este tipo de incorrecciones, de inconsistencia, no es solamente en las bases, no solamente en los hospitales, es a otros niveles también, mis queridos compañeros y amigos de Radio Espacio y compatriotas ecuatorianos. Esto es desde arriba. Yo estoy seguro que hasta la misma presidencia de la República lo conoce. La pregunta es, ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué todavía no se termina con los actos de corrupción, no solamente en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, sino en todos los hospitales? Imagínense qué vergüenza, no puedo revelar el nombre, pero me llama un alto capitán de la policía para pedirme favor que me posesione rápido para que le entregue información, porque los actuales directivos no les quieren entregar ni un solo documento que ellos ya vienen por 3 ocasiones solicitando y no pueden seguir las investigaciones. Es decir, se están tapando el uno al otro, están haciendo desaparecer documentaciones. ¿Qué está pasando en el Ecuador, Carlos? Correcto, doctor. Pues realmente me he quedado asombrado de escuchar tanta corrupción, tanta forma de indolencia humana, porque el inhumanismo que existe en este caso, pues realmente preocupa a los ecuatorianos y ver la forma en la que se juega con la vida de los ecuatorianos. Pues justamente, doctor Alex Díaz, quería precisar 2 puntos. Usted nos dijo que en el concurso de merecimientos estaban participando un periodista y un abogado. Pues esto es bastante... Un economista. Un economista, perdón, y hago la corrección, un economista y un abogado. En plena época de pandemia. Y es decir, yo no sé cómo pasaron el examen de epidemiología, sí. Es muy difícil entender para mí de jurisprudencia, y yo creo que de jurisprudencia entender algo de epidemiología. Sí, pues justamente sorprende. No sé cómo llegaron. Y quería aclarar esta situación, pues realmente Paul Granda tendrá que, en este caso, aclarar muchas cosas. Doctor, una cosa que realmente llama la atención en esto es de que la ola de corrupción que ha habido, tanto en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, como en el hospital más grande que existe, pues justamente usted, al querer controlar esta situación, a usted prácticamente lo están sacando de un acto constitucional. Por lo que usted nos cuenta, aquí ya se cae incluso en un delito que es lo estipula y lo tipifica el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que es el incumplimiento de una orden de una autoridad competente. Entonces, justamente, pues llama la atención de que la Fiscalía de oficio debería ni siquiera esperar la orden judicial, sino que la Fiscalía debería ingresar y debería solicitar la boleta de captura de estas personas porque están cometiendo un delito flagrante. Con mucha más razón, si a usted no le permiten el ingreso, están golpeando a las personas, usted tiene que andar con seguridad privada incluso para poder salvaguardar su vida, y la Fiscalía tiene que acceder a este proceso. Esperemos a que el 23 de agosto, nos ha dicho usted, de que va a haber la nueva audiencia, entiendo, para que se dé la orden de captura en contra de estas personas y se permita, pues, de que haya una transparencia, porque el país realmente está cansado de ver de tanta corrupción y sabemos que usted es una persona que va a luchar por los intereses de la ciudadanía. Con esta conversación previa, doctor Alex Díaz, ¿de quién usted ha recibido ayuda? ¿Usted ha hecho las denuncias a Fiscalía, ha hecho denuncias al Ministerio de Salud? ¿Qué le ha contestado el ministro? ¿Las autoridades competentes? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, hay un respaldo masivo a lo interno del hospital, quieren cambios, porque el mismo hospital hay buenos trabajadores donde ven
soslayado a que los mismos de siempre quieren seguir dirigiendo, pero no para dirigirlo, sino para meterle la mano al Seguro Social, en este caso al hospital. Y también las organizaciones sociales, muy interesados ante la pequeña experiencia que pudimos vivir 7 años en Babahoyo, el de ser parte, como lo fuiste tú, Carlos, también, porque tú también fuiste parte de la histórica de la construcción de ese hospital que ni siquiera se soñaba en la provincia de Los Ríos, y que a partir de ahí se empezaron a construir un desfiladero de hospitales, gracias a la movilización que en la provincia de Los Ríos se dio como ejemplo. Con esa pequeña experiencia, nosotros tenemos proyectos mucho más allá de la ayuda que recibimos de bufete de abogados. Tenemos proyectos que no tienen ningún costo para el Seguro Social, que pueden mejorar la estructura orgánica, y propuestas para que los hospitales no tengan desabastecimiento y no haya una pésima atención. Sin embargo, ni siquiera dejaban exponerlos, no permitían ni siquiera citas para poder conversar con las autoridades. Eso era lo terrible, o sea, qué frustrante ganar un concurso y entrar con todos los ánimos, caer con COVID, regresar con ánimos y resulta ser destituido por ser un demandante ante la sociedad, por demandar las fechorías, por demandar la crueldad como tú le determinas con los dineros y los recursos del IES, que algunos los tienen mal habidos. Miren ahora cómo se devela el sinnúmero de funcionarios y la mayoría del IES de que tienen carnet de discapacidad, que entre ellos mismos se han estado dando, se han estado entregando entre ellos mismos. Y lo más grave y lo más vergonzoso, la Asamblea prueba de que los derechos no son vulnerables, que los derechos tienen que ser constituidos y respetados. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos sin asamblea, pues sí, más de la mitad de la asamblea tienen carnet de discapacidad. Entonces la corrupción es a todo nivel. Por eso te decía, Carlos, de que pude en menos de un mes ubicar de que la corrupción no está no solamente en algunos, en las bases, está a todos los niveles. Y la máxima autoridad del Estado, que es el presidente de la República, él sí conoce de todo esto. La pregunta es, ¿por qué no han hecho nada? Y las autoridades del IES, en la mañana tuve una conferencia de prensa donde él tenía que estar. Se excusó, no quiso asistir, no quiso enfrentar lo que él no tiene ningún argumento. Porque por Twitter envió de que por qué yo no había sacado al jefe de bodega. ¿Cómo lo voy a sacar pues si se lo llevaron preso? Es chistoso y paradójico. Entonces él se maneja por Twitter. Yo me manejo con documentos oficiales y soy un institucionalista. Y conozco muy bien a la institución. Y también conozco cuando hay desviaciones de fondos mal habido. Conozco también cuando hay malversación de fondos públicos. Hay más de 50,000 millones de dólares que todavía al ente o a la aseguradora o al prestador de salud se le debe. Por eso es que no se puede a veces comprar, o el presupuesto cada vez va disminuyendo en los hospitales del seguro. Imagínense, en la gestión pasada, no sé cómo le hicieron, de 270 millones de dólares, subieron a 480 millones de dólares el presupuesto. Pero no hay nada, pues. No hay ni guantes. En estos momentos no hay ni mascarilla para los pacientes. Y resulta que yo voy y asumo y recibo 170 millones de dólares, de los cuales 70 millones para el gasto corriente, es decir, para el gasto del personal, y 100 millones para compra. Y sin embargo, no permiten, todo se centralizó. Dicen que está descentralizado, pero resulta de que tengo que pedir autorización a Quito para que me autoricen a comprar algo, o para que me autoricen a contratar a alguien. Y claro, ahí es donde corchan. No permiten contratar a ese alguien de confianza y honesto, con perfil adecuado, sino que contratan o mandan ya contratado a las vecinas, a las esposas,
Si no, pregúntele al presidente del Consejo Directivo a quien tiene trabajando como familiar en el Seguro Social. Y los perfiles, al mismo presidente del Consejo Directivo, a quien estoy en plena capacidad de enfrentar en alguna rueda de prensa, pregúntenles qué perfil tiene él para haber llegado a ser parte del Consejo Directivo y en calidad de presidente todavía. Hasta donde yo sé, sin menospreciar a todas las profesiones que son dignas, pero él es licenciado en Mercadotecnia. No tiene ningún título más. Y dice la ley que para ser vocal del Consejo Directivo se tiene que tener 4º nivel. Él no tiene 4º nivel. ¿Cómo llegó a ser presidente del Consejo Directivo? ¿Quién lo acreditó? La Superintendencia de Banco. Entonces también tendrá que ser llamada a juicio político en algún momento a la Superintendente de Banco. ¿Por qué? Porque cómo se acreditó, cómo se calificó, cómo está firmando documentos oficiales. ¿Y qué no decir del vocal de los empleadores? Un vocal que ya tiene 13 años, está recontra que reprogramado y ha sido ya esto en el extremo del caso prorrogado en sus funciones, porque fue designado para 4 años y ya tiene 13 años en funciones. Y no tiene ninguna organización que lo apoye, porque la organización que lo llevó a ese puesto ya desapareció. Alex, pues justamente realmente sorprende todo este tipo de situaciones y de denuncias, y gracias por hacerlo, y en un medio de comunicación pluralista como es Radio Espacio. Alex, se viene un posible rebrote, tú como epidemiólogo, y es lo que le preocupa a la ciudadanía. ¿Qué es lo que va a pasar con esto de los hospitales? Habiendo una pandemia en la que todavía estamos, Guayaquil, que es la segunda ciudad más grande del país, pues también dentro de lo que son por número per cápita. ¿Qué es lo que va a pasar en los hospitales si estamos tan desproveídos? Por ejemplo, en el hospital al que tú vas a gerenciar. Bueno, esto no se separa ni se diverge de la realidad que vivimos en el Ecuador. Un desorden total a nivel del sistema de salud pública. Tanto así de que en epidemiología conocemos nosotros, aquellos que somos epidemiólogos, de algo que se llama oleada epidemiológica. Es decir, sea esta por cualquier microorganismo biológico de tipo patógeno, en este caso un virus como es el COVID, viene en oleada. En todo caso, vuelve nuevamente a la costa. No estoy hablando de un creo, estoy seguro. Tanto así que nuevamente ya se están llenando los hospitales. Muchos piensan que porque ya tuvimos COVID, ya no nos va a volver a dar. Eso es falso. Eso va a depender de la carga viral que reciba el individuo y va a depender de la cepa que obtenga el individuo. Existen hasta ahora más de 21 cepas diferentes. A duras penas tenemos los que no hemos enfermado de COVID, defensas o anticuerpos para una sola cepa. Es decir, la oleada epidemiológica que va nuevamente a provocar rebrotes o lo que algunos le llaman repunte en la zona costera, ya empezó. Si no, vámonos a poblaciones como Babahoyo, vámonos a poblaciones como Santo Domingo, en Daule ya están los hospitales llenos. El pequeño hospital que existe en Daule está lleno. Y hay información zonal que ya no hay capacidad y todo de nuevo está regresando a hospitales grandes como el Teodoro Maldonado Carbo. Por lo tanto, nuestros hospitales, nuestros profesionales, además, no solamente de la falta de formación continua, no tienen los equipos necesarios, no tienen todavía las provisiones para poder atender ese tipo de oleada que se viene. Y se asume por expertos de la Organización Mundial de la Salud que son 2 oleadas mínimas hasta que humoralmente, entiéndase humoralmente, inmunológicamente, todos tengamos la vacuna o ya hayamos sido infectados y no seamos vulnerables. Entiéndase por vulnerables los que están más expuestos al riesgo, es decir, las personas de la tercera edad y aquellos con enfermedades catastróficas o crónicas como la hipertensión, la diabetes,
y los casos que cada día más aumentan, como son el HIV, como son enfermedades inmunodepresibles como el cáncer. Y nos hemos descuidado de otras enfermedades. En los ríos, todos los días están los hospitales hacinados de casos de dengue. Entonces, nos preocupamos de una patología y nos despreocupamos de otra. Es porque no hay un plan estratégico de tipo epidemiológico serio. Sí hay gente seria en los COE, sí hay profesionales de alto nivel, pero muchas veces los que toman la última decisión son los políticos, por no decir, y con mucho respeto, los politiqueros, personas que no saben nada de lo que estoy hablando, ni siquiera saben los conceptos de incidencia, de prevalencia, de sesgo, de intervalos y de un sinnúmero de conceptos que nosotros los epidemiólogos manejamos para poder ubicar el comportamiento de la enfermedad y en ese comportamiento poderle intervenir, porque si no tenemos datos verdaderos, si no falsean los datos, claro, al falsear los datos, donde nos salga un ministro o nos salga un presidente de la República y decir que sí hay camas suficientes, que hay atención para todos y resulta que ya están empezando a enviar pacientes infectados con COVID acá a la costa, significa que no era verdad, pues entonces las cifras que estaban manejando. Y si no manejamos cifras reales, no podemos controlar la enfermedad. Y si no podemos controlar la enfermedad, nos enfermamos todos. Y si nos enfermamos todos, ¿cómo trabajamos? Y si no trabajamos, no nos vamos a morir de COVID, sino de hambre, pues. Si es lo que está sucediendo en los actuales momentos en algunas ciudades del Ecuador. Y la oleada epidemiológica viene acompañada de otros problemas. La oleada social, la oleada política, la oleada social arrastra consigo hambre, pues. Y esto trae problemas sociales como la delincuencia. Usted habrá visto en los medios de comunicación social cómo los actos delictivos han subido enormemente. Los indicadores de insatisfacción de la población son tan elevados de que no hay policía ni militar que alcance para controlar, porque la gente, no todos, pero sí un sector, sale a conseguir comida, pues alimentos para su familia de cualquier forma. Todo esto se suma a la falta de poder tener políticas adecuadas. Y ahí viene el problema político. Si ni siquiera los funcionarios públicos están al día en sus sueldos. Y no es problema de los empleadores o problema de aquellas gerentes o directores que están a cargo de las instituciones públicas. Es falta de las políticas económicas nacionales, que los dineros son derivados para otros. Hasta hace poco, sin discriminación alguna, estaba el presidente de la República cortando la cinta, fundando una panadería para una familia venezolana. Y sin querer ser discriminatorio, pero ¿qué pasa con los ecuatorianos? ¿Y qué pasa con los que se están muriendo de hambre? ¿Qué pasa con nuestro pueblo? ¿Será acaso que esa panadería va a resolver el problema sociopolítico que estamos viviendo? Creemos que no. Y es un análisis epidemiológico. No es un análisis empírico, Carlos. Peor politiquero. Gracias, Alex. Pues entendemos. Esperemos a que realmente se dé esta acción de protección, se cumpla con la ley. La acción de protección interpuesta por ti es un mandato directo, ya que es una acción constitucional que está sobre todo el resto de leyes. Aquí no hay contencioso administrativo, aquí no hay absolutamente nada de eso. Pues bien, doctor Alex Díaz, como siempre, más bien nos hemos pasado un poco de la hora y agradezco a Radio Espacio por permitirme pues unos minutos más con usted. Ha sido realmente muy grato tenerlo con nosotros, pues justamente este tipo de medios de comunicación como Radio Espacio, que no somos masivos a nivel nacional, pero somos pluralistas y damos espacio para que se le diga la verdad a la gente. Esa es nuestra misión y así cumpliremos pues, como comunicadores sociales. Doctor Alex Díaz, sus palabras finales a la ciudadanía. Muchas gracias, Carlos. No son tan cortos. He observado que tienen más de 5,000 seguidores.
mucho más de 5,000 seguidores hasta en el extranjero. En todo caso, ustedes tienen contactos masivos. Esto mucha gente lo está viendo por Facebook, por Twitter, por diferentes medios. Lo sé de muy cerca porque hay gente que se ha conectado, que mandan los slides. En todo caso, mi ferviente lucha conjuntamente con otras bases como la FEUNAS, la UNE, la CONACEP, la UGT, la FUT y organizaciones sociales como la de los jubilados que siempre nos están acompañando ante estas luchas que creo que van en pro de bien y de ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Nosotros yo no sé en qué generación estamos, ya estamos en la de más allá o en la de más acá, pero seguimos en la lucha, Carlos, porque yo sé que tú también eres un hombre desde los micrófonos y desde tu profesión, un hombre de lucha, y seguimos afuera o adentro del YES luchando por esos sagrados recursos que nos pertenecen a los afiliados. Una vez más, muchas gracias, Carlos, y a este espacio que Radio Espacio FM 104.7 muy democráticamente nos ha permitido. Gracias a ti, Alex. Pues han sido las palabras del doctor Alex Díaz Barzola, quien es justamente pues el gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Ha sido un placer con nuestro radio escuchas, pues desde aquí de la ciudad de Babahoyo, un abrazo a la distancia para el doctor Alex Díaz y continuamos con el Estudio Central. Gracias. Muchas gracias. Tenemos ya las 19:14. Vamos a la pausa, vamos al corte, ya venimos. Inicio de espacio publicitario. Comercial Monar en San Pablo de Atenas se encuentra